Bueno, bienvenidos a todos a este vivo. En el día de hoy vamos a hablar acerca de un programa que fue emitido hace unos días, que se llama Viva Mejor, en el cual se convocó a unos influencers a hablar sobre temas nutricionales, específicamente enfocándonos en niños. Durante este programa hemos visto que se habló inapropiadamente sobre los contenidos que se tendrían que haber dado y además se desinformó. Así que nos pareció interesante hoy proponerles aquellas respuestas que tendrían que haber dado si estas personas fueran profesionales. Y hoy no estoy sola, así que le doy la bienvenida a mi amiga y colega Lucía. Bueno, hola a todos, hola Euge, gracias por la invitación, gracias a todos los que se unieron al vivo y como dijo acá mi amiga y colega, vamos a estar mostrándoles un poco por qué no tenemos que creer todo lo que vemos en la tele o en las redes sociales, así que venimos un poco a informar. Perfecto. Bueno, sobre los primeros temas que vamos a hablar, se van a relacionar un poco a lo que es la evaluación nutricional. En un primer momento, ellas hablan sobre cómo hacer una consulta virtual, sobre si está bien o está mal. Hablan de que en los niños que están en una etapa de crecimiento, lo único importante a evaluar sería la medición de la talla, que el peso es algo que tenemos que dejar para los adultos. Y también hablan de la curva de crecimiento, que únicamente va a ser como exponencial o a tener un pico en la pubertad. Así que bueno, vamos a ir separando. En principio, frente a la situación en la que estamos hoy en día, obviamente que no podemos vernos cara a cara. Lo ideal para un niño que está en una etapa fundamental de su crecimiento es poder realizar una evaluación nutricional en la cual se realizan mediciones tanto de peso, talla, longitud corporal, dependiendo obviamente de la edad, perímetro cefálico. Y para todo esto se necesitan de ciertos instrumentos y herramientas que a la hora de estar en la virtualidad obviamente no podemos utilizar. Este, entonces, obviamente yo no puedo pesar a un niño en una balanza de manera virtual, esto es algo obvio. Entonces, frente a lo que dijeron sobre el peso va a ser muy importante. No es que la evaluación nutricional, si se hace de manera adecuada, solamente vas a tener en cuenta una medición. Al contrario, se van a formular indicadores en los cuales se va a combinar el peso, la edad, la talla, la edad, el IMC, la edad, y con esto vamos a poder llegar a una evaluación adecuada y poder generar un diagnóstico. En el caso del peso, a nosotros nos sirve como una herramienta que rápidamente nos va a dar información acerca de cambios que se pueden haber dado durante la ingesta calórica, en relación al agua, a ejercicio físico, y también podemos recolectar información acerca de ciertas injurias que pueden llevar a una enfermedad. Entonces, obviamente que es importante, pero sí que tiene una desventaja, es que no nos permite de manera rápida identificar el retraso en el crecimiento, ¿sí? De una manera crónica. Entonces, para esto utilizamos la medición de la talla, pero como les digo, es una cuestión de combinar para poder realizar una evaluación de manera adecuada. Sí, además que en cuanto a la curva de crecimiento también se nombró que es solamente exponencial durante la pubertad, y esto tampoco es así. Sabemos que se presenta también una enorme velocidad de crecimiento durante la lactancia y el segundo año de vida, después es más estable entre los 3 y los 12 años, y sí se presenta así un pico exponencial en la pubertad, pero no es únicamente en la pubertad. Después, ya pasando un poco a la alimentación, se habló de la forma ideal de alimentar al bebé, y el primer concepto erróneo que encontramos es cuando definen la lactancia materna exclusiva como que es que el niño se alimente la mayor parte del tiempo con leche materna durante el año de vida. Esto es todo un concepto erróneo, en primer lugar, porque la OMS define como lactancia materna exclusiva la alimentación a través de la leche materna durante los primeros 6 meses, no durante el primer año, y que es exclusivamente, no es mayoritariamente leche materna, es solo leche materna. Y no va a recibir ningún otro alimento o bebida que no sea la leche materna, porque tampoco lo necesita, con eso ya estaría cubriendo sus necesidades. Exactamente. La prioridad siempre va a ser la recomendación de leche materna. Y en cuanto a esto es interesante porque también hubo ciertos comentarios de dale agua si quieres, si tiene sed, dale agua, algún tipo de bebidas. Y esto no es así. Si nosotros estamos implementando la lactancia materna exclusiva, no va a ser necesario más que la leche materna. El bebé va a tener una hidratación adecuada para sus necesidades. Y también, bueno, nos introducimos un poco al tema de la leche de vaca, así que si Luli nos querés hablar un poco de esto. Bueno, sí, en primer lugar, voy a volver a aclarar que siempre tengamos en cuenta que la primera opción y la mejor siempre leche materna. Si hay algún inconveniente por el cual no se pueda amamantar, sustituimos por leche de fórmula, que están adaptadas para parecerse lo mejor posible a la leche de la mamá. Y sí, como última opción, si no se puede ni leche materna ni leche de fórmula, vamos a optar por la administración de leche de vaca, pero igualmente esta hasta el año no está recomendada porque puede generar alergia a la proteína en la leche de vaca, específicamente a la lactoalbúmina y a la lactoglobulina. Entonces, nada, frente a esto es importante tener en cuenta que en caso de que se tenga que administrar leche de vaca,
hay que diluirla. Así que, Euge, si querés nos contás un poquito más de esto. Dale. Bueno, en un principio ellas contaban, porque bueno, en este caso estaban hablando dos influencers mujeres, que la leche tenía que ser descremada. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos leche entera al bebé, lo que sucedía es que estábamos llevándolo a mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y entre otras que nombraron. Esto no es así. La leche tiene que ser entera cuando se suministra al bebé. Se puede parcialmente descremada a partir de los 2 años y recién descremada a partir de los 5. Esto es importante recalcarlo. Y en cuanto a la dilución, obviamente que la leche que le vamos a dar no es la misma leche así tal cual la consumimos nosotros, sino que la vamos a modificar. Esto para reducir el exceso proteico, de minerales, el exceso que hay en cuanto a la carga renal de solutos que presenta la leche de vaca entera, ¿sí? Para ajustarla a lo que sería lo más posible la composición de la leche materna. Entonces, de 0 a 6 meses, y al contrario de lo que dicen ellas, hay que diluirla a un 50% y le agregamos un 5% de azúcar. Si no, un 5% de azúcar y un 2% de aceite, o si no tenemos la posibilidad de el 50% solamente con un 7% de azúcar. Y si no, bueno, después a partir de los 6 meses hasta el año, tenemos la posibilidad de diluirla a 2/3 y agregarle un 5% de azúcar. Pero bueno, esta es la dilución adecuada, ¿sí? Cualquier cosa nos pueden consultar al respecto, pero que se entienda que no es como ella lo recomendaba. Sí, Euge, tal cual. Y déjame agregar también que en el programa se habló de adicionar sal y miel a la leche. Otros conceptos totalmente erróneos. En primer lugar, en cuanto a la sal, los alimentos ya tienen suficiente cantidad de sodio de manera natural, no necesitan agregarle más. Tampoco es un sabor que el niño necesita porque no lo conoce, entonces estamos generando un exceso de sodio extra que no es necesario. Y en cuanto a la miel no se recomienda administrarla hasta el primer año de vida porque esto, al tener ellos los intestinos todavía inmaduros, su consumo puede generar botulismo del lactante, así que tampoco está recomendado. Sí, aparte notamos también en ellas que como directamente de la leche materna pasaban a la leche de vaca desvalorizando lo que es las fórmulas, que nosotros lo tendríamos que tener como segunda opción. Las fórmulas, gracias a normas expuestas por el Códex, tienen que cumplir con ciertos requisitos en cuanto a composición y calidad. Entonces, obviamente que va a ser nuestra segunda fuente confiable si tenemos que alimentar a nuestro niño de otra manera que no sea con la lactancia materna. Y aparte se va a adaptar a distintas edades del niño. Obvio, sí. Aparte, otro tema, además de todo esto de la leche que me gustaría traer, que se habló en el programa, que me parece interesante, es el tema de los niños prematuros. En primer lugar, definido por la OMS, un niño prematuro es todo aquel nacido antes de las 37 semanas de gestación. Los niños prematuros obviamente tienen más complicaciones y tienen diferentes necesidades que un niño nacido a término, por eso es también que la evaluación de tu crecimiento va a tener otras características. Durante el primer año siempre tienen como periodos de aceleración del crecimiento que pueden continuar hasta los 2 años y medio, 3 años, y esto les permite alcanzar el crecimiento final, obvio, según su potencial genético. Después, los prematuros de peso adecuado para su edad gestacional van a alcanzar al año de edad corregida el mismo peso, la misma longitud corporal y el mismo perímetro cefálico que un niño nacido a término. Dos conceptos que me gustaría aclarar que nombré: edad gestacional son las semanas de embarazo, de gestación, y la edad corregida es la edad que hubiese tenido el niño si hubiese nacido a término. Y esta edad corregida es la que se utiliza para todo lo que es la evaluación del crecimiento y del desarrollo. Perfecto. Obviamente nosotros como profesionales hacemos hincapié en todas estas cosas. Además, si hablamos de prematuros, que es más especial todavía, es importante en cuanto a su ritmo de crecimiento que tenemos que tener en cuenta que va a estar afectado por la edad gestacional, ¿sí? Cuanto más pequeño sea, mayor va a ser el riesgo por factores del ambiente, factores hereditarios, la ingesta calórica que se leyó en el periodo neonatal, también patologías que pueda llegar a tener. Y también es importante, en cuanto a la nutrición y a la alimentación de este bebé, de este prematuro, que no va a ser igual que un bebé nacido a término, ¿sí? ¿Por qué? Porque su tracto gastrointestinal no va a estar desarrollado de la misma manera, entonces no va a tener la capacidad de absorber ciertos nutrientes, porque no tienen los músculos suficientemente desarrollados, entonces no tienen el reflejo de succión para poder básicamente amamantarlos. También el sistema inmune, ¿sí? No va a estar tan desarrollado, entonces es más riesgoso o tienen mayor riesgo, mejor dicho, a poder tener ciertas infecciones. Entonces es importante tenerlo en cuenta siempre. Y además que su alimentación se va a dividir según las etapas, ¿sí? Según el periodo, según qué tan prematuro va a ser, ¿sí? Lo vimos en temprana, y la alimentación es parenteral, en media, que es enteral, y ya en el hogar, que es tardía, que es vía oral, ya sea por leche materna o por fórmula. Sí, también en relación
a ella, enfocándonos un poco más en lo que es la mamá, ellas nombran que no hay diferencia entre la leche de una mamá que tuvo un bebé nacido a término y la leche de una mamá que tuvo un bebé prematuro, y esto es otra vez otro concepto que no está bien explicado. La leche producida por las madres que tuvieron un bebé prematuro es diferente a la leche producida por las mamás que tuvieron un bebé nacido a término. ¿Por qué? Porque tiene mayor concentración de energía, tiene mayor concentración de proteínas, tiene un aporte adecuado de algunos aminoácidos, tiene mayor concentración de ácidos grasos de cadena media y larga, y tiene similar concentración de calcio y de fósforo. Sí, tengamos en cuenta también de que, como dije antes, el bebé prematuro probablemente no tenga lo que es el reflejo de succión. Ellas lo mal nombran como reflejo de prensión. Este reflejo de prensión al que hacen referencia es, por ejemplo, cuando le apretamos en la palmita o en la planta del pie al bebé y va a tender a hacer esto, como el de agarre. Eso es lo que es el reflejo de prensión. El reflejo de succión es el que está relacionado a justamente succionar el pezón para poder alimentarse. Y en relación a esto también me interesa hablar sobre la relactación, ¿sí? Que es un proceso en el cual se busca la producción de leche materna luego de un periodo en el cual se vio disminuido, y esto se puede dar por muchas razones. Por ejemplo, si se separó el bebé cuando nació porque tuvo que ser hospitalizado, si tuvo un bajo peso al nacer. También puede ser por decisión de la madre, que en un primer momento decidió darle mamadera y no directamente de sus mamas, por decirlo de alguna manera. Y entonces una de las maneras para estimular la producción de leche es mediante la succión del pezón o el apego, sí, el contacto piel a piel. Se suele optar por el relactador, que básicamente consiste en una mamadera en la cual tiene fórmula, en la cual se le aplica una sonda y esa sonda va a ir pegada al pezón. Entonces el bebé se está alimentando y a la vez se está succionando al pezón para justamente estimular este proceso. Sí, también ellas recomiendan ayudar al bebé a alimentarse con una mamadera si es que no puede succionar bien el pecho, pero en realidad hay otro tipo de recomendaciones respecto a esto, como por ejemplo empezar con la extracción y la estimulación de la producción de leche materna lo antes posible, permanecer con el hijo la mayor parte del tiempo posible, ponérselo al pecho. Se puede realizar también el método de madre canguro, donde se lo mete al bebé adentro de la ropa de la mamá para que también esté en contacto. Si el bebé se cansa también de succionar porque es chiquito y se puede cansar más rápido, lo que se recomienda es también administrar leche con un vasito, con una cucharita, para que no tenga que gastar también energía en esto de succionar, que le va a generar más cansancio, o hacer tomas cortitas, pero más frecuente, así al ser cortitas no está tanto tiempo succionando. También, obvio, usar sacaleches, electrónico, el doble, y obviamente, una vez más repetimos que siempre la primera recomendación es leche materna, en caso de no ser posible leche de fórmula, y como última opción, leche de vaca, como nos contaba antes Euge, modificada de esa manera. Perfecto. Quería agregar también otro tema del cual se habló, que me pareció muy extraña la manera en que se lo explicó. Se dijo que las grietas del pezón van a ser las causantes de la mastitis y por que se tapan los conductos, ¿no? Todo, como todo junto, todo mal explicado, entonces me gustaría como separar los conceptos. Y también dijeron que se podía evitar dándole leche todo el tiempo al bebé. Bueno, vamos a separar conceptos primero. Las grietas del pezón se van a dar por la tensión láctea, ¿sí? Obviamente van a generar dolor. Lo que podemos hacer para evitarlas es poner al bebé primero el pecho en el cual no tengan estas grietas, y de esta manera no inhibimos que se siga la bajada de leche. También se lo puede poner de cierta manera en que los labios del bebé queden paralelos a la grieta, ¿sí? Y bueno, justamente porque se dan, aparte de la tensión láctea, puede ser porque llevamos al bebé muy hambriento al pecho, entonces por ahumamiento de la mama, el pezón se aplana y al momento del bebé querer introducir el pezón va a morder y por eso se dan estas grietas. Después tenemos lo que es la mastitis, que es la inflamación del tejido intersticial de la mama, que no es lo mismo que grietas del pezón, y justamente se puede dar por una infección que se produzca gracias a grietas del pezón, o también esto de que se tapan los conductos. Pero bueno, son cosas distintas. Ellas dicen que para solucionar la mastitis nosotros tenemos que cortar con la lactancia. Y justamente es lo contrario. Nosotros lo que tenemos que hacer es continuar dándole la teta al bebé, y además podemos generar, por ejemplo, luego de darle el pecho, ponernos paños tibios en la mama, hacemos masajes con los pulgares, desde la parte más externa hasta lo que es el pezón, pero nunca cortar con la lactancia. ¿Por qué? Porque esto puede llegar a la formación de abscesos y esto nos va a generar más dolor y más complicaciones. Sí, otra cosa que también me llamó la atención de lo que hablaron es que dicen que la promoción de la lactancia materna es porque es la única forma que existe para generar un apego, además de sus componentes nutricionales y el menor gasto económico. La realidad es que no es el único beneficio de la lactancia. La lactancia tiene muchísimos beneficios para la madre, para el bebé, para la sociedad, para la familia. Algunos de ellos, por ejemplo, pueden ser
está involucrado con la prevención de un montón de enfermedades, el correcto desarrollo del bebé. Nos aseguramos también de que la leche llegue estéril y a una correcta temperatura, que esto con la mamadera no lo podemos asegurar. También está involucrado con una rápida recuperación física de la madre, el aumento de la autoestima. También a través de la leche materna le vamos a estar dando al bebé inmunoglobulina A, que es como una primer barrera de inmunidad, de protección que va a tener al bebé. Y sí, es verdad que refuerza el vínculo madre-hijo, pero este no es el único factor que va a estar relacionado con el apego. Hay muchas cosas más aparte del hecho de amamantar. Sí, aparte, bueno, otro de los temas que también me pareció que lo tomaron o lo manejaron de una manera muy errada fue la alimentación a libre demanda. Ellas dicen que la alimentación a libre demanda es darle el pecho al bebé cada una hora y media, y que, por ejemplo, si el bebé está dormido justo en ese momento, nosotros lo tenemos que levantar y darle el pecho igual. Justamente no, es todo lo contrario. La alimentación a libre demanda, como su nombre lo indica, es cuando el bebé lo requiera, cuando el bebé lo necesite, cuando el bebé presente ciertas características de, no sé, buscar el pecho, llorar, que nos indican que tiene hambre, entonces nosotros le vamos a dar la teta. Pero es frente a la necesidad del bebé, no cuando nosotros lo queramos. Generalmente, durante los primeros días de vida, se dan entre 8 a 12 veces la teta, pero como dije antes, va a depender de cómo el bebé lo requiera. Además, se explica que únicamente se debería dar por cada mama 5 minutos de lactancia, y esto también es cerrado. La mama la vamos a vaciar aproximadamente entre los 10 y 15 minutos, por lo tanto, tranquilamente le podemos dar de un solo pecho todo ese tiempo. Lo ideal es que en la próxima vez que vayas a alimentar a tu hijo lo hagas del pecho contrario, pero obviamente si no te acordás, porque esto es normal, no te preocupes, que no, tampoco va a pasar nada. También se habló de esto, que es un mito que las mamás no podamos producir la suficiente cantidad de leche. Obviamente que no es un mito. Pasa y pasa todo el tiempo y no se tienen que preocupar si esto les pasa. Si no producen la suficiente cantidad de leche, esta va a ser una de las opciones o una de las consecuencias de poder pasar a la fórmula, poder administrar fórmula, y sí, obviamente se puede en conjunto con la lactancia materna. Otra cosa me voy acordando es que también se decía esto del apego, ¿no? Ellos, yo desde mi lado y como profesional creo que es importante aclarar que obviamente que se va a fortalecer la relación de la mamá y el bebé teniendo el contacto piel a piel, frente a la reacción del adulto, generalmente es la mamá, frente al llanto del bebé, agarrarlo, darle el pecho cuando lo necesita. Esto va a generar no solo la liberación de dopamina en el bebé, sino que él va a entender que le está sirviendo, que el llanto es por algo y que le da un beneficio. Entonces esto permite no solo fortalecer la relación con el adulto, sino también con su entorno. Y bueno, también otra cosa es que hablaron de la prolactina. Aclaremos esto, me parece importante, la prolactina la segrega la mamá. La prolactina la segrega la mamá y también en relación con la oxitocina, ambas fortaleciendo el poder seguir con la producción de leche. Sí, obvio. Perfecto todo lo que nos acabas de explicar, buenísimo que vaya quedando más claro. Bueno, también mencionar que el doctor hace referencia a la hora sagrada, diciendo que es los primeros 60, 90 minutos para que la mamá no rechace a su bebé. Bueno, esto obviamente de ninguna manera es así, obviamente no es para que la mamá no lo rechace. La hora sagrada sí es la primera hora, hora y media, luego del nacimiento del bebé, donde hay un contacto piel con piel entre la madre y el bebé, y esto va a generar un montón de cosas. La mamá va a experimentar un montón de descarga de oxitocina, que eso también va a favorecer la instauración de la leche materna. También hay un montón de beneficios para el bebé, como por ejemplo, va a prevenir la hipotermia porque está cerca de su mamá, que está más caliente, va a reducir el estrés y la ansiedad tanto de la mamá y el bebé, todo, después de todo ese proceso del parto, que es como un proceso muy estresante para ambos. También, obviamente, le va a estabilizar la respiración al bebé, porque al estar más tranquilo, va a poder respirar mejor, la oxigenación, también va a mantener los niveles de glucemia, va a estabilizar la presión arterial, va a disminuir obviamente el llanto, también relacionado a que está más tranquilo, se siente más seguro, entre un montón de cosas más. Si el parto no tuvo complicaciones, esto obviamente se puede hacer inmediatamente después del nacimiento. Si hay alguna cosa que evaluar, primero se va a evaluar, se va a checar que esté todo bien y después se le va a dar ese bebé a la mamá. Me gustaría aclarar también que el doctor recomienda un parto en casa sin necesidad de que sea un lugar estéril. A ver, en primer lugar, obviamente está todo bien con los partos en casa. El problema acá es cuando él hace la recomendación de que no es necesario que sea un lugar estéril. Eso es totalmente erróneo. El bebé necesita un lugar estéril, caliente. El bebé cuando nace tiene que generar un montón de adaptaciones respiratorias, circulatorias, metabólicas. Una de ellas, por ejemplo, la termogénesis. Entonces ahí el bebé está consumiendo muchísima energía tratando de generar calor y equilibrar esa diferencia de temperatura, porque obviamente él adentro del útero está en un lugar
tranquilo, caliente, y sale a un lugar donde hay ruido, hay microorganismos con los que se tiene que enfrentar, y obviamente hace más frío. Como dije, hay que revisarlo, se evalúa la vitalidad mediante un puntaje que se llama APGAR, y acá nos aseguramos de que la respiración, el llanto, el color, el tono muscular y el ritmo cardíaco sean los adecuados, y estar tranquilos de que ahí sí se lo podemos dar a la mamá sin ninguna complicación. Obvio, como dije, necesita un lugar caliente lo más estéril posible, justamente por esto, porque recordemos que el bebé viene de un lugar donde estaba él y él, nada más, no había nada más, y se encuentra de repente con un mundo en donde lo están invadiendo un montón de cosas, entonces también su sistema inmune tampoco está del todo desarrollado, nunca tuvo contacto con nada, entonces el lugar estéril sí es importante, no es algo menor. Perfecto, Luli, gracias. Bueno, otra cosa que realmente no pude creer y que también vino esta persona es que una madre embarazada no tendría por qué cortar con el consumo de tabaco o alcohol, debido a que esto lo podría llevar a mayor nerviosismo. Realmente yo no lo puedo creer, esto lo hablamos en privado, me pareció una locura, para las dos, obviamente. A ver, tanto el tabaco como el alcohol son teratógenos químicos, son factores de riesgo químicos. Entonces, nosotros, primero que en la vida diaria de cualquier persona no embarazada, se debe evitar o reducir el consumo. Imagínense estando embarazada. Puede llevar a malformaciones para el bebé, puede llevar a muerte fetal, puede llevar a que haya complicaciones en cuanto al neurodesarrollo. Es decir, problemáticas mucho mayores que las que podría tener el nerviosismo de la madre, ¿sí? La que podría causar el nerviosismo de la madre. Entonces tengamos en cuenta que es terrible esto, que no se debe consumir, queda totalmente prohibido. Además, bueno, también se hizo referencia al cannabis, otro teratógeno químico, otro factor de riesgo químico, que decían que como era una sustancia natural, no tendría por qué haber ningún tipo de problema y que además no había evidencia. Bueno, decirle a esta persona y para todos ustedes, si es que les interesa, que en agosto de este año se publicó los resultados de un estudio que se hizo en Canadá entre los años 2017 y 2012, en donde se veía la relación entre mujeres embarazadas expuestas al cannabis y la incidencia al espectro autista, demostrando de que había un mayor porcentaje de incidencia de que aparezca esta enfermedad en los bebés, y además no solo eso, sino que también otras discapacidades, otras dificultades en cuanto al aprendizaje. Está muy bueno, si quieren después ya les dejo el link. La verdad que me gustó mucho y me parece interesante que todos nos informemos y que no todo lo natural es bueno. Tal cual, eso es importante de que no todo lo natural es bueno, y buenísimo que hayas traído esta investigación que surgió hace tan poco, pero bueno, es una nueva fuente que tenemos para demostrar que no es bueno su consumo. Otra cosa de la que hablaron también es de la anemia y de la reserva de hierro. Acá nombraron que siempre se administra hierro, lo cual es verdad, los pediatras siempre lo hicieron y lo siguen haciendo, administran hierro, no hay un fundamento por el cual se lo hace, pero siempre se lo hizo y genera una reserva. Además, también otra vez en relación a las leches, nombraron que la leche de vaca y la materna no tienen hierro. Esto no es tan así, tienen hierro, tienen una baja concentración, similar pero baja. La diferencia es que la leche de vaca tiene menor biodisponibilidad y presenta algunos inhibidores de la absorción de ese hierro, y también puede generar microsangrados intestinales. Las deficiencias de hierro generalmente se desencadenan a partir de los 6 meses. Hasta ese momento tienen una reserva en el hígado, tienen reservas hepáticas. En relación a esto, también hablaron de lo que es el clampeo tardío del cordón. Sí es cierto que es un procedimiento que consiste en que una vez que el cordón deja de latir, antes de cortarlo se exprime toda la sangre que está en el cordón hacia el bebé y de esa manera se genera una reserva. El concepto que está mal acá es que él dice que se hace únicamente en los partos que se realizan en casa, y esto no es así, se hace en todos los partos. Entonces, lo que hago es que deja de latir antes de cortarlo. Lo exprimo, de esta manera le doy al bebé, obviamente, un extra de sangre, un extra de glóbulos rojos que van a ir siendo destruidos, y eso va a ayudar a tener esa reserva hasta los 6 meses, que es cuando empiezan con la alimentación complementaria. Entonces, al empezar a incorporar otros alimentos, se van a tener otras fuentes de hierro. Otra cosa a tener en cuenta en el momento del parto también es recibir al niño en la misma altura donde está la madre, porque si lo recibimos muy abajo, lo que va a pasar es que va a ir mucha sangre extra al bebé, y de lo contrario, si lo recibimos muy arriba, toda la sangre de esa extra va a ir hacia la madre. Entonces, nada, para no generar ni excesos ni déficit, recibirlo a la misma altura donde se encuentra la madre. Perfecto, muy interesante la verdad. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo, así que me gustaría primero tocar un último tema que nos pareció muy interesante y ya después darle el cierre. Se habló de algo que también es una pregunta constante entre las madres embarazadas, esto del aumento de peso.
se dieron como dos opiniones distintas, porque también acá aparece en el programa un coach de educación física, en donde una postura de una de las personas era aumentar de peso lo que quieras, comer por dos porque estás embarazada y así lo necesitas. Y la otra parte, este coach decía, ¿cómo vas a aumentar de peso si después venís y te quejas que las estrías, que los kilitos de más? Bueno, los dos errados, ¿sí? Primero, aumentar de peso, tenés que aumentar de peso, pero no tenés que sobrepasarte diciendo voy a comer por dos porque tiene que ser así. No es de esta manera. El sobrepeso durante el embarazo te puede llevar a hipertensión, lo que también te puede llevar a complicaciones con el bebé, hasta por ejemplo a un aborto o un parto prematuro. A diabetes gestacional, a mayor dificultad después de reducir el peso postparto, que el el nacimiento tenga que ser sí o sí por cesárea, ¿sí? Bueno, muchas complicaciones más. Y por otro lado, ¿cómo no vas a aumentar de peso durante el embarazo si esto no solo aumentas de peso por el feto, sino también porque está la placenta, el líquido amniótico, las mamas, tejido adiposo, son un montón de factores que sí o sí vas a aumentar de peso y esto tiene que ser así, uno tiene que aumentar de peso durante el embarazo, si no, nos tendremos que preocupar. Entonces, no hay que llegar a los dos extremos, es importante aclararlo. Y además se habló de esto de las estrías. Las estrías es algo normal, que las tenemos hasta las mujeres que no estamos embarazadas. Entonces, no nos tenemos que preocupar porque es totalmente normal y no nos hace ni menos lindas ni nada. Obviamente que durante el embarazo la panza se va a extender, la piel se va a romper, y es así. Y hay ciertas cosas que vamos a hacer, como por ejemplo ponernos cremas que tengan vitamina A para poder reducir la aparición de las mismas. Pero tampoco es algo grave. Así que bueno, que queden claro ninguno de los dos extremos. ¿Y cómo sabemos esto? Consultando a un profesional. Entonces, creo que es lo más importante de todo este video que estamos haciendo, que se entienda que no nos tenemos que dejar llevar por todo lo que escuchamos y siempre hay que consultar a un profesional. Así que bueno, agradecerles a todos los que están del otro lado y agradecerte a vos, Luli. Muchísimas, muchísimas gracias. No, bueno, gracias a vos, Euge, por la invitación, gracias a todos los que se sumaron, las preguntas que fueron dejando para que podamos ir contestando. Y nada, aclarar antes de que se termine el tiempo una vez más esto, siempre consultar a profesionales, no creer todo lo que vemos, ante la duda consultar, que para eso estamos, para dar la información correcta. Gracias a todos. Gracias.